Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que estén llevando estos tiempos de cuarentena de la mejor forma, que se estén protegiendo, que tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias, pues porque la vaina se está poniendo color de hormiga, pero confiando en Dios, pues de estas vamos a salir lo mejor librados posible. Excusarme porque la semana pasada no tuvimos clase, pero es que estaba haciendo unas labores administrativas que no me lo permitían. Entonces, pues por eso no nos vimos la semana pasada. Pero pues el profe Sergio, muy amablemente, él cubrió mis espacios. Después espero también hayan aprovechado la labor que hicieron con él. Saben que siempre la plataforma se les activa a las 8 de la mañana en punto. Con eso ustedes pueden trabajar 1 hora solitos y pues ya cuando llegamos a nuestro encuentro pues tenemos la posibilidad de resolver dudas o de ver el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a revisar, ahorita te lo ayudo a buscar. Vamos a revisar entonces en la plataforma que para la clase de hoy se les activó reacciones de desplazamiento simple. Entonces tienen que realizar, primero, investigar qué es una reacción de desplazamiento simple. Espero que ya lo hayan hecho. El segundo es tomar apuntes de la clase. Y el tercero es resolver la página del libro. Entonces, ya ustedes revisaron, me imagino que ya hicieron los 2 punticos que podían trabajar solitos. Y ahora vamos a entrar al tema del día de hoy, que son reacciones de desplazamiento simple. Entonces, para ello, vamos a empezar con la clase. Ya vimos los 2 tipos de reacciones anteriores, que son las reacciones de síntesis y las reacciones de descomposición. Fórmula para las reacciones de síntesis: A más B produce AB. De 2 sustancias genera un solo compuesto. Reacciones de descomposición: AB produce A más B. De un solo compuesto estamos produciendo 2 elementos diferentes. Hoy, para las reacciones de desplazamiento simple, entonces vamos a tener 3 elementos en juego. Y los vamos a... ¿Puedes subir un poquito la cámara? Claro que sí. Y los vamos a ir combinando de la siguiente manera. Eso como que no se ve hoy nada. Parece que el internet está como bajito. Bueno, entonces tenemos reacciones de desplazamiento simple. Entonces, para iniciar las reacciones de desplazamiento simple, vamos a acordarnos un poquito de las otras fórmulas generales. Entonces tenemos en reacciones de síntesis, ¿cómo era la fórmula general? En síntesis, ¿cómo era la fórmula general? A más B produce A. Perfecto. A más B produce AB. No se nos pueden ir olvidando las fórmulas generales. Reacción de síntesis, suma o adición. A más B produce AB. De 2 compuestos estamos produciendo solamente 1. Reacciones de descomposición. ¿Cómo es la fórmula general? A igual A más B. Muy bien. Con todo lo contrario. Aquí tengo un solo compuesto para producir 2 sustancias diferentes o 2 elementos diferentes. Diferencia con las de desplazamiento simple. Primera diferencia, vamos a tener 3 elementos en juego. Acá en la de desplazamiento simple vamos a tener 3 elementos en juego, que se van a denominar de la siguiente manera. AB más C produce AC más B. Esa es la primera forma que tenemos en las reacciones de desplazamiento simple. 3 elementos en juego que se van a combinar. AB más C produce AC más B. ¿Listo? Entonces lo que hicieron fue cambiar de posición. El segundo con el tercero y el tercero con el segundo. Por eso se llaman de desplazamiento, porque lo que van a hacer es que se van a mover ellos entre sí, pero no desaparecen. Pilas, lo que entra, sale. ¿Listo? Esta ley se llama la ley de la conservación de la materia y la vamos a ver más adelante. Y es que todo lo que entra debe salir.
No importa la posición, lo que me interesa es que los elementos que están entrando también salgan. ¿Listo? Entonces, pilas. AB más C produce AC más B. ¿Cambiaron? De posición. Esa es la primera posibilidad. O la segunda posibilidad es A más BC produce B más AC. ¿Quiénes cambiaron de posición? El A, el C El A y el B, y el... ¿cierto? Ellos están cambiando de posición. Por eso se llaman reacciones de desplazamiento simple, porque hay un elemento que llega a desplazar al otro. Es como cuando tenemos los dos mejores amigos y llegó una persona nueva y vino y lo reemplazó. Ahí hay un desplazamiento y ese desplazamiento me va a originar unas sustancias diferentes, ¿listo? Siempre que yo haga un desplazamiento, lo que entra sale, pero sale en una posición distinta, ¿listo? Entonces, pilas con las diferencias. Síntesis y descomposición solamente manejan dos elementos. En las siguientes fórmulas, síntesis, A más B produce AB, descomposición, AB produce A más B. ¿Cómo las identifico fácilmente a las de desplazamiento simple? Porque son tres elementos que se encuentran en juego. Y esos tres elementos se mueven de un lado hacia el otro. Puede que tengamos compuesto más elemento o puede que tengamos elemento más compuesto. ¿Listo? Lynn, si tú tenías la manita levantada, ¿era para preguntar algo o se te fue? No, si era para preguntar algo, profe, pero no, ya usted ya acaba de explicar y entonces ya no. Ok, listo. Entonces, esas reacciones de desplazamiento simple son muy comunes porque generalmente nosotros tenemos un compuesto y un elemento con el cual podemos jugar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando la mamá está haciendo un arroz con leche y le echó uvas pasas, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos tres elementos que están jugando. O cuando El arroz, la leche y las pasas. Eso, el arroz, la leche y las pasas. O cuando su mamá hizo jugo, arroz y carne. Entonces usted lo que hace es que se los va comiendo intercaladamente. No se puede comer toda la carne de primeras, porque si no le va a quedar el arroz y el jugo. O no se puede comer todo el arroz de primeras, porque le va a quedar la carne y el jugo al final. O así sucesivamente, los podemos ir combinando cuantas veces queramos. Y es precisamente por la facilidad que tenemos al trabajar con este tipo de reacciones. Si todo fuera así de sencillo, pues seríamos unos químicos expertos, ¿cierto? Pero la complejidad viene cuando trabajamos nombres. Y esos nombres se dan gracias a la nomenclatura. Entonces vamos a trabajar nomenclatura. Entonces voy a borrarles fórmulas generales para poder empezar a trabajar nomenclaturas. Entonces voy a tener, por ejemplo, NaCl más O produce NaO más Cl. ¿Listo? Vamos a ver si se cumplen las fórmulas generales que dimos hace un momento. Entonces tenemos que AB más C produce AC más B. ¿Se cumple la ley? Vamos a revisar. El elemento A es el sodio. El elemento A es el sodio. El elemento B es el cloro. El elemento B es el cloro. Y el elemento C es el oxígeno. El elemento C es el oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula general es muy importante porque es la que va a determinar la posición de los elementos. Si falla la fórmula general, falla la posición de los elementos y no podría realizar nomenclatura, porque acuérdense que para hacer nomenclatura, pues hay unas condiciones especiales, ¿no? Entonces vamos a empezar a nombrar. ¿Cómo se llama este compuesto? NaCl. Cloruro de sodio. Muy bien, cloruro de sodio. Es una sal, un óxido, un ácido, una base.
Un hidróxido es una sal. Muy bien. Es una sal. Una sal. ¿Cómo se llama este? Oxígeno. Oxígeno. Listo. Vamos a seguir nombrando. ¿Cómo se llama este compuesto? NaOH. Óxido de Óxido de sodio. Óxido de sodio. Y si ustedes quieren, lo nombran en stock, en sistemática o en tradicional, no hay ningún problema, en la que quieran. Y finalmente, Cloro. mineral, cloro. Son un poquito más difíciles que las de síntesis y las de descomposición, porque resulta que aquí tengo dos compuestos para nombrarlos. Eso quiere decir que debo nombrar tanto en los reactivos como en los productos. Antes era fácil, porque eran más elementos que compuestos, entonces era buscar en la tabla periódica cómo se llamaba ese elemento. En cambio aquí son más difíciles porque debo reconocer el grupo funcional con el cual estoy trabajando. Si es un óxido, si es una base, si es una sal, si es un hidróxido o qué es lo que eso me va a formar. ¿Listo? Bueno, hagamos otro ejemplo. Voy a tener HP, y no me van a pensar cosas raras. HP es un compuesto. Más vamos a unirlo con el nitrógeno. Listo. Esto me va a generar. Entonces vamos a hacer entre todos la reacción. H y N. Listo. Entonces HN, muy bien. Alguien por allá ya cogió la idea. HN más. Y más Más P. fósforo. Más P. P. Muy bien. Más fósforo. Alguien por allá lo dijo. Porque siempre voy a tener en cuenta la fórmula general. ¿Listo? Esa fórmula general es imaginaria, esa no se pone en todos los ejercicios. Yo lo estoy haciendo en este momento porque apenas estamos aprendiendo a identificarla, pero ella es imaginaria. Así como ustedes lo hicieron ahorita, pues así lo van a seguir haciendo. Usted ya sabe que cambian de posición. ¿Listo? Entonces nombremos. ¿Cómo se llama este compuesto? HP. Hidrógeno de fósforo. Estarán pensando por acá en grosería y no lo que tienen que hacer, ¿no? Ácido. ¿Ácido qué? Fosfórico. Fosfírico. Fosfídrico. Porque es un ácido hidrácido. Ácido fosfídrico. Ácido con terminación hídrico al ser un ácido hidrácido. ¿Cómo se llama este elemento? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Cómo se llama este compuesto? Ese es otro ácido hidrácido. ¿Cómo se llamaría? Ácido. Ácido. Nitrídrico. Nitrídrico. Terminación hídrico al ser un ácido hidrácido. Sí. ¿Quién siente el elemento? Y fósforo. Fósforo. Pilas. ¿En dónde está el nivel de facilidad? En que reconozcamos el grupo funcional. Si no sabemos reconocer el grupo funcional, graves, no sabemos ni dónde estamos parados. Porque si no reconocemos el grupo funcional, no podemos darle el nombre. ¿Listo? Aquí teníamos un ácido hidrácido porque es hidrógeno con fósforo. ¿Listo? Hidrógeno con un no metal. Bueno, hagamos otro. Recuerden que deben ir tomando apuntes, ¿no? Vemos otro. Vamos a hacer este. NaI más Br2 produce. ¿Quién me ayuda con esa reacción? ¿Cómo me queda? Yo, profe, entonces, sí. Profe, alza un poquito eso. Más B, más B. No te escuché nada, mi amor. La interferencia justo en el momento en el que estabas hablando. Nada más B. Sería nada más bromo, o sea, sodio más bromo. Sí. Nada B, así nomás. Más yodo. Pero pilas, ¿qué se les quedó?
El 2. Que ese El hijito 2, ¿no? tiene que ir con la mamá para todas partes. ¿Listo? Vamos a poner nombres. ¿Cómo se llama este compuesto? Yo. ¿Todo solito? Yo, Me he equivocado, me he equivocado. ¿Cómo? ha sido yo, no. Yoduro de sodio. Cloruro de sodio, muy bien. Yoduro de sodio. Yo. ¿Y este señor cómo se llama? Profe, ¿no es Bromo. yodo? Otra vez, mis amores, porque se me desconcentraron. Un yoduro de sodio, ¿cierto? Es una sal. Por eso le doy terminación puro al elemento no metálico. Y vamos a nombrar a este señor. ¿Cómo se llama este compuesto? Bromo. Este elemento. Bromo. Bromo. Bromo, muy bien. Bromo solito. Bromo. Ahora, Bromuro de sodio. Sí, ese es bromuro de sodio y el de al lado yodo. muy bien. Bromuro de sodio. Y el de al lado se llama yodo. Vuelvo nuevamente a insistir. Si usted no me entendió grupos funcionales en el segundo periodo, pues este tercer periodo se va a sentir más perdido que la mamá del chavo. Y es porque los nombres radican de los grupos funcionales que vimos. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? Los óxidos, las sales, las bases, los ácidos, los hidróxidos. Entonces, si usted no los tiene presentes, usted no sabe de qué se tratan, pues va a ser muy difícil que trabaje en el tipo de reacción. Y más complicado va a ser cuando estemos trabajando balanceo. ¿No? Por eso soy tan insistente con los nombres. Más que la fórmula general, lo más importante es el nombre que yo le voy a poner a cada compuesto. ¿Listo? Vamos a hacer otra. Voy a tener litio más. Vamos a poner este. ¿Por qué creen que no puedo fallar al momento de generar la reacción? ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Tomás, Pues porque nos va a dar la síntesis. muy bien, porque no nos va a dar la fórmula general. Tenemos A más BC produce. ¿Qué es lo que está produciendo? Fórmula general. Quedaría. Profe, quedaría B Profe, más solamente AC tiene más litio B, en el ¿no? octavo. Espera. LI. Solamente Yo digo que es AC más B. LiO. pongan, Oxígeno, litio más fósforo. escúchenme, solamente fórmula general. A más BC, ¿qué me está produciendo? Solo fórmula general. AC más B. AC más B. Esa es la AC fórmula. más B. Sí, AC más B. Hay otro. ¿Por qué solamente quiero la fórmula general? Porque resulta que esta fórmula es fundamental. Si yo me equivoco al poner el reactivo, el producto me va a fallar. Por esa razón, lo que pedí primero fue fórmula general. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién es el elemento A? LiO más P. Litio. ¿Quién es el Más elemento fósforo. Más fósforo. Fósforo y más oxígeno. ¿Quién es el elemento B? El fósforo. Fósforo. Pilas porque ustedes se me están confundiendo solitos. Primero pongo la fórmula general. Como apenas estamos aprendiendo, pues la pongo en lápiz. ¿Para qué? Para después poderla borrar. Y luego sí me encargo de los elementos que se encuentran en juego. Entonces tenemos el elemento A es el litio. El elemento A es el litio. El elemento B es el fósforo. Entonces lo ubico dependiendo de la posición. Y el elemento C es el oxígeno. Ahora viene lo más complejo, nombres. Pero quiero escuchar a los que no hablan, porque ¿será que están durmiendo o será que no entienden? Entonces, a los que casi no hablan, ¿cómo se llama este elemento?
Y el problema está ahí, que los que no hablan, graves. Vamos a preguntarle puntualmente a alguien. Daniel Pardo, ¿cómo se llama este elemento? Daniela Pardo. Bueno, parece que a partir de la próxima clase voy a empezar a hacer quiz oral, para que no siempre hablen los mismos. Felipe Benavides, ¿cómo se llama este elemento? Ahora. Entonces, Joiner Herrera, ¿cómo se llama este elemento? Litio. Litio, muy bien. El primero que respondió por allá, litio, muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Emanuel. Emanuel, ¿cómo se llama este compuesto? Espere, profe, espere. Ok. Cristiano, ¿cómo se llama este compuesto? Profe, ¿quién está aquí? ¿Óxido fosfórico? ¿Cómo? ¿Cómo, Emanuel? ¿Óxido fosfórico? Óxido Fosfórico. podría ser si estuviéramos trabajando tradicional. Como te metiste con tradicional, trabajemos estados de oxidación. Entonces aquí, ¿alguien me recuerda con qué estados de oxidación trabaja el fósforo, por favor? Con -2. Con 3. ¿Cuáles son? 3, 4 y 5. Listo, perfecto. Entonces, el oxígeno trabajará siempre con -2. 5 por 2, 10. Y como es negativo, 10. 10. Y 2 por 5. 2 me 10, 5. 5. 2 por 5, 10. Y 10 menos 10 me da 0. Ahora sí vamos 0. a dar gusto a Emanuel con su terminación ICO. Para ello necesito tablita. Entonces, me dijeron que 3 estados de oxidación. ¿Esos 3 estados de oxidación cuáles son? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Trabajé con el estado de oxidación 5, por tanto la terminación es ICO. Óxido fosfórico. Si ustedes me van a poner la terminación hiposo, oso, ico o perico, me deben hacer obligatoriamente fórmula, nomenclatura tradicional, ¿cierto? Pero si Emanuel no le hubiera puesto la terminación ico, ¿cómo se llamaría el compuesto? Óxido. Óxido de fósforo. Óxido de fósforo. Y listo. Si él lo hubiera llamado óxido de fósforo, pues simplemente no hago tradicional. Pero si ustedes O me monóxido de ponen terminación oso, hiposo, oso, ico o perico, me deben obligatoriamente trabajar estructura o fórmula tradicional. ¿Por qué? Pues porque la terminación me obliga a trabajar con estados de oxidación. ¿Listo? O sea que Manuel no se fue por la fácil, sino que él se fue por la difícil. Pilas, siempre que hayan los numeritos pequeñitos al lado del elemento, en el reactivo también tendrán que aparecer en el producto. No es que de pronto ustedes me vayan a poner los chiquitines al principio y me los vayan a eliminar al final. No, siempre lo que entra, sale. ¿Listo? Vamos a seguir nombrando. ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces preguntémosle. Tarik, Parra, ¿cómo se llama ese compuesto? Óxido de litio. Óxido de litio, muy bien, Charik. Ahora preguntémosle a Lilu. ¿Lilu está por ahí? Sí, profe. Lilu, ¿cómo se llama este elemento? Lilu. ¿Fósforo? Fósforo, muy bien. Fósforo. Entonces, en ese orden de ideas, usted ya rápido se dio cuenta que siempre habrán 2 compuestos y 2 elementos, sin importar la posición. Fíjense que en el primer ejemplo tenemos compuesto, elemento, compuesto, elemento. En el segundo ejemplo tenemos elemento, compuesto, compuesto, elemento. Sin importar en qué posición se encuentren, siempre habrán 2 compuestos y siempre habrán 2
elementos. ¿Listo? Reconozco grupo funcional, reviso en qué nomenclatura lo puedo trabajar y pongo el nombre. ¿Cuáles son los más difíciles? Pues los óxidos, porque tenemos 3 posibilidades de nomenclatura: stock, sistemática y tradicional. Pero ustedes pueden elegir la que quieran, la que más se les facilite. Si a alguien se le facilita la tradicional, pues ponen tradicional. Si a otro se le facilita stock, pues pone stock. Y si a otro se le facilita sistemática, pues pone sistemática, cualquiera de las 3. Y si alguien quiere poner las 3, pues no hay ningún problema, las pone. Entre más practique, más se va a aprender los grupos funcionales. Por ahí dice el refrán que la práctica hace al maestro. Entre más usted practique, pues más rápido se va a aprender los grupos funcionales. ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tener, a ver si se me dejan confundir. Vamos a hacer este. Más, pongámosle, no, dejémoslo así solito. Listo. ¿Quién me ayuda con ese ejercicio? Yo. Primero, clasifiquémoslo. ¿Qué tipo de reacción es? Un hidróxido. Muy bien, eso es un hidróxido. Perfecto el que lo dijo, es un hidróxido. Pero, ¿qué tipo de reacción es? Cuando hablamos de Simple. tipo de reacción, estamos hablando de 3 tipos de reacciones: síntesis, descomposición. Síntesis. Descomposición. Muy bien, Sara. Digo que Es es de descomposición, descomposición. Porque de Es un descomposición. esto vamos a generar 2 o más. Dos. Entonces vamos a tener que NaO más Más HO. H. Primero, ley de la conservación de la materia. Todo lo que entra, sale. ¿Listo? Sale. Tenemos un sodio, salió un sodio. Tenemos 2 oxígenos, porque el paréntesis vale tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. 2 oxígenos salieron. 1 más 1, 2. 2 oxígenos. Los hidrógenos tenemos 2 contra 2. Aquí ya voy adelantando el tema más difícil de octavo, que es balanceo. Y en ese pues nos vamos a tardar bastante. Entonces aquí tenemos ley de la conservación de la materia. Todo lo que entra, sale. Sale. Nombres, ¿cómo se llama esto? Alguien por allá me decía que era un hidróxido. Hidróxido de Hidróxido de Hidróxido de sodio. Muy bien, hidróxido de sodio. Aquí tenemos, se llama más ¿cómo? oxígeno. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Dióxido de sodio. ¿Y cómo se más llama? agua. Y agua. Agua. El que no sepa cómo se llama ese último es como para botarlo por la ventana. Tenemos un hidróxido de sodio, de un solo compuesto se produjeron 2. Un óxido de sodio más agua. Es una reacción de descomposición. Fórmula general para las reacciones de descomposición. AB produce A AB más AB. más B. ¿Listo? Fórmula Más B. general. AB produce A más B. ¿Listo? Pilas. Esa Más B. fórmula general es fundamental. Por eso no las aprendemos. La química es de reconocer fórmulas. Siempre y cuando usted reconozca la fórmula, de ahí en adelante todo va a ser muy fácil. ¿Listo? Y también hay que tener conocimientos básicos, como por ejemplo la nomenclatura, como por ejemplo el saberse los elementos. Aunque yo no se los haya preguntado, yo sé que cada uno de ustedes maneja como mínimo por ahí unos 50 elementos, a los cuales les maneja símbolo y les maneja nombre, ¿cierto? Ya sería muy loco si usted le maneja número atómico, ya eso sería la locura, pero sé que por lo menos hay unos 50 elementos a los que usted me le maneja símbolo y nombre, ¿listo? Y eso le va a permitir después hacer nomenclaturas, ¿vale? Vamos con esta.
HNP. Y espérenme, estructuramos bien eso. Si ya se están dando cuenta de eso, váyanmelo clasificando. ¿Qué es eso? Esa es simple. ¿Qué compuesto es? ¿Qué tipo de compuesto es? Hidrógeno no metal con no metal. Es un hidróxido. Perdón. Ahora sí. ¿Qué es? Hidrógeno no metal oxígeno. ¿Es un ácido, pero es hidrácido o es oxácido? Ácido. Oxácido, muy bien. El hidrácido es solamente si lo tuviéramos así. Eso sería hidrácido. Pero como le tenemos la O, pues entonces es un oxácido. Y vamos a hacer la fórmula general. AB produce A más B. Síntesis, descomposición o desplazamiento simple. Descomposición. Composición. Entonces tenemos hidrógeno más NO. 2 pilas con los numeritos fundamentales. Vamos con nombres. Entonces, recuerden que siempre que encuentren estos tres elementos va a ser de los difíciles. Vamos a trabajar estados de oxidación. El oxígeno siempre trabajará con menos 2. Y el hidrógeno siempre trabajará con más 1. 1, 2 por 2, 4, 4. Y como es negativo, pues menos 4. Vamos con el hidrógeno. 2 por 1, 2, 2. Y como es positivo, más 2. y al otro le por 2. Y al otro le ponemos 2. Pero entonces pilas, porque si yo hago lo que me dice Sarita, 2 por 2 me da 4. 4. Entonces cuidado con eso. Listo. Un número que en la tabla del 2 me dé 2. 1. 1. 1, 2 por 1, 2. Aquí tengo 2 más 2 me da Menos, Cero. más 4. 4, Digo, 4. 2 es 4 menos 4 me da 0. 0. Nuevamente, 2 más 2 es 4 y 4 menos 4 me da 0, ¿cierto? Ya la tengo. Ahora le vamos a preguntar, creo que es a Dana, que Dana tenía por ahí la tabla. ¿Con cuántos estados de oxidación trabaja el nitrógeno? El nitrógeno con 4, Con 4 estados de oxidación. ¿Cuáles son? 2, 2, 3, 4 y 5. Oso, ico, hiper, ico. Dana me estaba diciendo que 2, 3, 4 y 5. ¿Quién me ayuda con ese ejercicio? ¿Qué pasó con ese ejercicio? Yo, profe. ¿Qué sucedió? ¿Con cuál estado de oxidación trabajamos? Con el Con el En el 1, profe, ahí, ¿qué hacemos? Con el 1. Con el Muy hiposo. bien, Daniela, hiciste la pregunta correcta. ¿Qué sucede, profe, si dentro de los estados de oxidación no está el que yo necesito o con el que yo necesité trabajar? Resulta que tengo el estado de oxidación 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Pero en el momento de hacer el ejercicio trabajamos con el estado de oxidación 1. ¿Qué sucede? A pesar de que esto es nomenclatura tradicional, este ejercicio es un bebé especial. Él tiene un nombre especial. Y es porque si no encuentro el estado de oxidación dentro de los que trabajé, voy a poner el meta-oso. Y meta-oso se utiliza cuando hice toda la nomenclatura tradicional y no encontré el estado de oxidación con el que trabajé. En este caso el estado de oxidación fue 1. Entonces pilas porque les estoy dando una regla adicional. Si yo hago todo
toda la nomenclatura con los 4 nombres que ya sabemos y no encuentro el estado de oxidación, lo que voy a adicionar es el prefijo meta con la terminación oso. ¿Listo? Vuelvo y les explico nuevamente. Si yo hago toda la nomenclatura tradicional, ubiqué los estados de oxidación, sé que la resta es correcta, sé que el estado de oxidación es correcto y aún así no encuentro el nombre, ¿qué hago? Antepongo la palabra meta y le doy la terminación oso. Esto solamente sucede para el estado de oxidación 1. ¿Listo? 1. De ahí hacia abajo debe coincidir perfectamente con la nomenclatura tradicional. ¿Me entendieron o están perdidos? Sí, señora. Aunque Lo ese silencio es entendí. como que más o menos. Bueno, entonces pónganme cuidado. Hicimos toda la nomenclatura, ¿cierto? Hicimos la resta, corroboramos que estuviera bien. Dana nos dijo que habían 4 estados de oxidación para el nitrógeno, que esos estados eran 2, 3, 4 y 5, pero aun cuando Dana nos ayudó con los estados de oxidación, nos dimos cuenta que no coincide con el estado de oxidación con el cual estoy trabajando. En este caso, Metaoso. en este caso la química me permite adicionar a hipooso, oso, ico y perico el meta-oso, solamente si el estado de oxidación es 1. ¿Listo? Si el estado de oxidación fuera 5, ¿lo puedo poner en meta-oso? No, No. No, porque solamente puedo poner meta-oso con el estado de sí, oxidación no está. 1. Si Uno. no está dentro de la regla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llamaría? Ácido Ácido metanitrogenasa. metanitrogenasa.